Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra uf, cuarta, cuarta sesión de globalización y desarrollo. Eh, Tengo dos anuncios importantes que darles el día de hoy. El primero es que claramente no estoy subiendo la clase el día viernes como se acostumbra. Como ustedes saben, mañana es 15 de mayo, es un día festivo, es el día del maestro y bueno, no vamos a trabajar, ¿no? Entonces lo tenemos como día libre. Y precisamente para que ustedes no sientan ahí ese descontrol, pues he decidido grabar la clase el día jueves para que ustedes viernes pues ya tengan su clase grabada, ¿no? Y no vaya a haber algún desajuste emocional por parte de ustedes en cuanto a que no tengan su clase en tiempo y forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. El segundo anuncio ya me parece un poco molesto de dar, ¿no? O sea, estamos en la cuarta sesión y es un poco ya molesto decir lo mismo una y otra vez, especialmente porque parto de la hipótesis de que estoy hablando con alumnos de licenciatura, ¿no? De administración de empresas, unos niños muy decentes y que supongo que entienden las indicaciones en el momento en el que se les da, ¿no? Eh, Les he dicho ya 3000 veces que el archivo, el nombre del archivo de sus trabajos tiene que ser no tarea, no resumen, no, no me importa. Aquí lo tenemos. Desde la primera sesión les dije cómo tiene que ser el nombre del archivo. Y hay gente que me sigue entregando el nombre del archivo pues como se les ocurre, ¿no? Como les sale pues de donde le salga, ¿no? Entonces, ya es vergonzoso llegar al grado de que siendo alumnos de universidad no sepan seguir indicaciones, e indicaciones tan básicas como lo son el nombre del archivo de su tarea. Eso ya es muy preocupante y si ustedes lo siguen haciendo, pues va a llegar al punto en que ya no les va a valer nada la tarea y ustedes dirán, maestra, es usted una exagerada. No, es que no me queda en la cabeza, no me cabe en la cabeza el por qué una simple indicación no la pueden seguir. Y esto se llama disciplina. Y es algo que en la universidad pues ya lo traen, ¿no? Ni siquiera se los tenemos que enseñar nosotros. Es algo que ya deberían de traer. Seguir indicaciones y hacer lo que el profesor nos está diciendo en cuanto a el cumplimiento de ciertos estándares para que nuestra tarea sea calificada. Así que bueno, me parece terrible que haya gente que todavía está entregando así las tareas. En otro caso, también las tareas no las están entregando como un texto, sino nuevamente otra vez un punto, otro punto apartados. Y yo lo que quiero es que hagan un texto, ¿sí? Que se una una idea con la otra. Porque con esto, este ejercicio les va a enseñar a ustedes a redactar. Tenemos pequeños, no graves, pequeños problemas de redacción, en especial a la hora de unir ideas. Y también tenemos pequeños problemas de ortografía. No son graves, no los considero graves, pero sí les pido que presten cierta atención, ¿no? Regularmente cuando yo escribo mal Word, les voy a enseñar mi texto de Word, que es sobre mi tesis, pero a ver, voy a escribir, por ejemplo, no sé, vamos con B. O me lo cambia, vean cómo me lo cambia, o me lo marca como error. Esto ya es automático, así que si se los está marcando como error, corríjanlo, no les cuesta nada, ¿vale? Por favor, ya tenemos esta revisión de ortografía automática y no es posible que todavía sigan equivocándose. Bueno, también en cuanto a fortalecer el aparato crítico, opinión. Pues sí, está bien lo que dice el Mar, sí, está bien, maestra, sí, está chido. Eso no es algo que yo podría esperar de unos alumnos de universidad, ¿no? Es nueva cuenta. Puede parecer una tarea sencilla, una tarea simple que se hace en 10 minutos, pero se están desarrollando muchas habilidades que ustedes van a necesitar
para su carrera, no solamente en la universidad, sino para el ejercicio de su carrera profesionalmente hablando. El saber expresarse, el saber argumentar, por qué sí me parece interesante lo que dice Marx, por qué me parece arrebatado, porque creo que el capitalismo no es ese sistema rapaz que dice la maestra, por el contrario, siento que es un sistema de libertad, un sistema que permite el enriquecimiento, que permite el ejercicio de las habilidades, etcétera, etcétera, lo que ustedes crean, pero hay que argumentarlo. Por eso les pongo eso, fortalecer el aparato crítico quiere decir, dame más razones por las cuales tú estás pensando lo que estás pensando, ¿ok? Y eso requiere, pues, precisamente mover la ardilla, pensar un poco más. Insisto, es una tarea sencilla, pero estamos desarrollando muchas habilidades. La habilidad de captar las ideas principales, la habilidad de redactarlas, la habilidad de redactar un texto ortográficamente bien, con buena redacción y aparte empezar a acostumbrarme a desarrollar un aparato crítico pleno, ¿no? Así que yo les pido que se esfuercen un poco más, sobre todo a las personas que les he puesto a fortalecer el aparato crítico, porque si es un poco, venga, que estamos en la universidad, ¿sí? Bueno, el último anuncio, les dije 2 anuncios, pero son 3 en realidad, es que nos vamos a alargar un poco más, una semana más. Nos indicó la profesora Rocío, déjenme encuentro su mail. Aquí está. Permítame un segundo. De acuerdo a la contingencia y con el afán de no atrasar a los alumnos, se ha decidido que el curso vigente de licenciatura, que se tenía planeado terminar el 21 de junio, se extenderá hasta el 28, ¿ok? Teníamos el curso programado hasta el 18 de julio, bueno, hasta el 21 de junio, lo vamos a alargar una semana más, ¿sí? Entonces en los próximos días aquí les aparecerá otro temita, ¿vale? Para que coincida con el regreso a clases. No sé si, no quiero adelantarme, no quiero decir cosas que no, pero no sé si terminando este curso ustedes ya vayan a regresar a clases virtuales si es que son de clases virtuales, ¿no? Digo, a clases presenciales, perdón. No sé si vayamos a regresar a clases presenciales, no lo sé, pero lo vamos a adelantar. Entonces, en lugar de 9 sesiones, vamos a tener 10, lo cual a mí me parece absolutamente maravilloso porque tenemos chorrocientos temas que ver y creo que podemos hacer cosas interesantes, ¿ok? Bueno, pues esos serían los avisos y vamos a empezar con la clase. Ahora está en peligro tu seguridad. Les pedí por favor que me revisaran 2 textos que ya sé que es demasiado, pero bueno. Les pedí que me revisaran 2 textos. El primero que les dejé en su clúster era, me parece, El Capital. Sí se los dejé, ¿no? Aquí está. El Capital. Aquí tienen el link para leer el texto de Marx. Y luego les dejé el Manifiesto Comunista, ¿no? Vamos a ver cómo se generan el pensamiento de Marx y cómo es que desde su más tierna juventud, por ahí de los 27 años, junto a su inseparable amigo Engels, pues van a
analizar, van a estudiar cada una de las condiciones de los obreros en el nacimiento del capitalismo. ¿Okay? Acuérdense que este término es por primera vez usado precisamente por ellos. ¿Okay? Lo que Marx y Engels quieren hacer en este pequeño manifiesto, que ustedes pueden darse cuenta, es breve. Yo tengo aquí una versión que es de 56 páginas pequeñitas, ¿sí? De bolsillo. Lo que quieren hacer es darle una identidad propia a su nuevo movimiento. Ya existían pensadores que habían hablado de otras formas de organización económica distinta al capitalismo, como lo era el socialismo. Por ejemplo, Proudhon, ¿no? Proudhon es uno de los filósofos, economistas que empiezan a vislumbrar otra posibilidad y hablan de distintos tipos de socialismo, socialismo utópico, ¿no? Como lo va a llamar incluso el mismísimo Marx, ¿no? Él lo que pretende hacer con el manifiesto comunista es darle una identidad propia a los obreros, y era algo que no había pasado, ¿sí? Ninguno de estos pensadores había centrado en un texto que precisamente le diera identidad propia. Por eso también decimos que Marx es un filósofo, no solamente un economista, perdón, sino también un filósofo. Los dos son barbones, ¿verdad? Pero por si no lo conocen, él es Marx, y aquí tenemos a nuestro querido Engels, ¿ok? Este texto surge gracias a las revoluciones de 1848. Se llevaron diferentes revoluciones, sobre todo en París. Acuérdense que Marx es alemán, y hay un dicho ahí muy gracioso. Es gracioso porque es cierto, de que los franceses actúan y los alemanes piensan, ¿no? Los franceses llevan a cabo las revoluciones y los alemanes les dan como esa característica teórica. Por ejemplo, en cuanto a la Revolución Francesa, bueno, eso hizo que muchos alemanes pensaran sobre la revolución. Bueno, lo mismo pasa, hay revoluciones en Francia. Acuérdense que se destapa ahí la cloaca después de que Napoleón suelta el poder, bueno, más bien que lo llevan a la cárcel, y entonces surgen una serie de revoluciones que hacen precisamente que Marx y Engels, muy jóvenes por cierto, se pregunten sobre la identidad propia de los obreros, ¿ok? Así que en el manifiesto del Partido Comunista ellos siembran las bases de una nueva forma de pensamiento. Y aunque es un texto muy de juventud y que regularmente a veces en cuanto estudiamos a un filósofo, a un científico o algo, a veces se pueden distinguir dos etapas de su vida, ¿no? De joven y ya de escritos de madurez. Sí hay una línea muy interesante que Marx sigue, ¿no? Que siembra ya desde el manifiesto comunista y que seguirá sembrando a lo largo de toda su vida. O sea, no hay como una ruptura tal cual en su pensamiento. Por lo tanto, es muy importante revisar el manifiesto del Partido Comunista, ¿ok? Hay una frase, tal vez una de las frases más importantes del manifiesto, y es precisamente con la que inicia esta obra. Cito: un espectro ronda por Europa, el espectro del comunismo. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí don Carlos Marx? ¿Qué quiere decir con eso de un espectro ronda Europa, el espectro del comunismo? Bueno, pues para empezar, lo que él está hablando, ya nos está hablando de una opción, nueva en relación al capitalismo, y que no es necesariamente el socialismo del cual ya se había hablado en su época, ¿ok? Él ya está hablando, permítanme, se los apunto porque tengo aquí todas mis notas. A ver, aquí está. Él ya está hablando de una nueva opción, y esta nueva opción se llama capitalismo.
Y es una opción que ya se encuentra rondando Europa. Aunque no tenía un nombre como tal, Marx ya vislumbra que precisamente en el nacimiento del capitalismo también nacen ideas eh, que están como opción, que dan opciones, ¿sí? Por eso era importante que nosotros revisáramos el prólogo a la primera edición del Capital. Vuelvo a repetir y voy a estar repitiendo 100,000 veces la frase de Marx, que precisamente las sociedades no son un inalterable cristal, sino que es un proceso de transformación, ¿no? Voy a insistir siempre sobre eso. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un sistema económico llamado capitalismo, también hay otras opciones y Marx inmediatamente descubre que existe una opción llamada comunismo. Ay, les puse capitalismo, no, es comunismo, perdón. Llamada, vamos a mover aquí a los barbones, comunismo, que casi, según Marx, nace a la par precisamente de el capitalismo, ¿ok? Esta idea busca darle una nueva significación a lo comunitario, ¿sí? Comunismo o lo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos pertenece a todos. ¿Sí? Porque una de las características más importantes del capitalismo es la propiedad privada. El hecho de que yo diga que esta libreta donde tengo mis apuntes es mía y nada más que mía, ¿no? La pregunta aquí es cómo yo me apropié de esa libreta, porque igual esa libreta estaba en la sala y no era de nadie. Sencillamente estaba la libreta ahí. Y yo, por iluminación del Espíritu Santo, llegué y cogí la libreta y dije que era mía. Y entonces hay muchas personas en mi casa que necesitan una libreta. Pero yo les digo, no, porque esta libreta es mía. Pero ¿sabes qué? Te la voy a prestar. No. Te la voy a rentar. Puedes usar mi libreta, pero me vas a estar dando 10 pesos diarios. Entonces, no solamente me apropié de una manera indebida de algo que de cierta manera pertenecía a todos los habitantes de la casa, sino que le estoy sacando un beneficio económico, ¿ok? Bueno, en ese sentido, Marx y Engels van a hablar de lo comunitario. ¿Cómo es posible que alguien, los burgueses, se hayan apropiado de los medios de producción que en teoría deberían de pertenecernos a todos? No solamente se apropiaron de los medios de producción, sino que nos los rentan y a partir de esa renta ellos generan cierta riqueza. O sea, eso parece injusto. Eso es lo que desde el principio Engels y Marx se proponen como objetivo a perseguir, eliminar la propiedad privada y que aparezca lo comunitario. La libreta les pertenece a todos los habitantes de la casa. Los lápices les pertenece a todos los habitantes de la casa. Y entonces, bueno, ahí aparecen ya 1,000 o 2,000 quejas en contra del capitalismo. Maestra, por entonces ya no voy a tener mi iPod, ya no voy a tener mis tenis de 3,000 pesos, ya no voy a tener. Sí, sí se puede tener. Ser comunista no quiere decir estar sin nada. Ese no es el sentido. El sentido es que todos puedan gozar de todo con los mismos derechos y que no haya una escala social. Nace, por ejemplo, el hijo de mi vecino, que es albañil.
y nace, por ejemplo, el nieto de Carlos Slim. Y los dos son exactamente iguales, ¿vale? Pero no van a pasar, no van a tener exactamente lo mismo, obviamente. Su vida no va a ser igual. Y por mucho que el hijo del albañil se esfuerce, que el pobre es pobre porque quiere, que no le echa ganas, y por mucho que haga sus tandas y su flor de la abundancia y trabaje de lunes a lunes, no va a tener el dinero del nieto de Carlos Slim. Porque en este sistema el rico va a seguir siendo rico y el pobre no va a salir de la pobreza, porque para eso está diseñado. ¿Ok? Para eso está diseñado. Reviso si estamos grabando. Ya ven que me pongo un poco histérica. ¿Ok? Bueno, ok, estamos grabando. Bueno, esta idea de lo comunitario precisamente evoca ciertas ideas del pasado, como lo fue en el feudalismo, o incluso en las mismas ideas de Proudhon, ¿ok? Proudhon, les repito, ya había hablado un poco del sistema, ya había hablado de la explotación, ya había visto en ella. Ahora, otra cosa importante de la primera parte del comunismo, digo, del manifiesto comunista, o sea, hay una presentación que es precisamente donde dice un espectro ronda por Europa, el espectro del comunismo, y es algo así como de están surgiendo por todos los lugares, estos movimientos obreros en contra de el sistema capitalista, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos comunistas por de diversas nacionalidades, en Londres, en Francia, en Alemania, en Italia y en Dinamarca. Luego, la primera parte es sumamente importante porque se llama burgueses y proletarios. Hasta hoy, la historia Hasta hoy, la historia de cualquier sociedad ha sido la historia de la lucha de clases. Entonces, Marx define la historia de la sociedad, la historia de la humanidad, como la historia de la lucha de clases. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que realmente en toda la historia de todas las sociedades siempre ha habido lucha de clases. Siempre ha habido una distinción entre quien tiene dinero y quien no lo tiene, quien tiene el poder y quien no lo tiene. Y a partir de eso se ha generado una lucha de clases, que es lo que finalmente conforma la historia tal y como nosotros la conocemos. Siempre hay un opresor y un oprimido, ¿no? Siempre hay un opresor y siempre hay un oprimido. Y estas luchas que continuamente va a haber entre estos dos sectores es lo que va a generar el progreso histórico, el avance en la historia de la sociedad. Entonces, cualquier lucha, cualquier búsqueda de cambiar la situación actual inevitablemente va a llevar consigo una lucha de clases, una revolución, y una revolución en el sentido de pelea, de guerra.
no se puede por las buenas. O sea, no es que voy a llegar con el señor capitalista y le voy a decir, mire, yo represento al sindicato de los trabajadores y la verdad ya estamos un poquito hasta el queso de usted, ¿no? Entonces, por favor, quítese. No, porque no podemos apelar al sentido moral de los opresores. Eso también hay que grabárselo. No se puede hacer una revolución, no se puede cambiar la historia apelando al sentido moral de los opresores. Por ejemplo, en las recientes marchas feministas de los últimos años, ¡ay, las feminazis! Ya rayaron la pared, ya le pusieron pelos al Benito Juárez, ya destrozaron el ángel de la independencia. ¿Que no pueden pedir las cosas, por favor? Esa no es la manera de protestar. Pues, o sea, no voy a llegar con el violador y le voy a decir, disculpe, señor violador, ¿puede usted, por favor, si no le importa, dejar de violar a las mujeres? Es más o menos lo que dice Marx, ¿no? Las cosas se toman, los derechos no se piden, se toman. Y aquí tenemos por entendido que son movimientos bélicos, ¿sí? Movimientos, revoluciones bélicas, con sangre y con muertes y con todo lo que no queremos decir, pero tiene que hacerse, ¿no? Para Marx, las sociedades siempre se dividen en dos, hombres libres y esclavos. Eso es lo que va tejiendo la historia. Si pensamos que la historia es como una trenza, ¿sí? Estas trenzas que van dos hilos entrelazándose como el pan, y que precisamente ese conflicto genera una nueva historia, una nueva etapa en la historia. Siempre ha habido hombres libres y hombres esclavos, patricios y plebeyos, como lo fue en la Grecia, no en la Grecia, en la Roma, nobles y siervos, como lo fue en el feudalismo, maestros y oficiales. Siempre ha habido opresores y oprimidos. Ese es el motor de la historia. ¿Sí? Aquí se los voy a poner. El motor de la historia para Karl Marx es la lucha de clases. Hay un opresor, hay un oprimido, lo explota. Llega un momento en que los opresores ya están hasta el gorro, se levantan en armas, ganan y luego vuelve a aparecer la misma dicotomía. Si ustedes tienen un poco de, ¿cómo se dice? Conocimiento general, de cultura general, esto les puede sonar un poco a lo que ya había dicho antes un filósofo llamado Hegel. Hegel señala que la historia se mueve entre la batalla, la tesis, la antítesis y como resultado llega la síntesis, que después se va a convertir en tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Y eso va a conformar el desarrollo del espíritu absoluto. Hegel lo decía de una manera muy abstracta, ¿no? Y casi nadie más que él entendía a qué se refería eso. Pero cuando llega Karl Marx, cuando llega Karl Marx, él interpreta esta visión histórica de Hegel, pero digamos que lo pone sobre la tierra y dice, sí, entiendo que haya una tesis, una antítesis y de esta lucha se forma una síntesis y luego tesis, antítesis, síntesis, etcétera, etcétera. Eso conforma la historia, pero las voy a llamar opresor, oprimido, lucha de clases, surge una nueva clase opresora, unos nuevos oprimidos, lucha de clases, surge unos nuevos opresores, nuevos oprimidos, lucha de clases, y así va avanzando la historia de la humanidad hasta llegar al pináculo, al cenit, a la cima, que será el comunismo, ¿sí? Vamos a evolucionar desde la esclavitud, pasando por los siervos, por los feudales, por los capitalistas, hasta que lleguemos al comunismo.
comunismo. ¿Sí? Este va a ser el cenit de la historia, el objetivo de la historia. Los hombres vamos evolucionando, nos vamos desarrollando, las sociedades y la opresión. Aquí algo muy importante, la opresión tiene una función social. Sí, la opresión claramente tiene una función social. Es permitir el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, imagínense que gracias a la lucha de clases nosotros podemos llegar al cenit de la historia de la humanidad, que es el comunismo. Pero si no hay opresión, entonces no hay avance, entonces no llegamos a nuestro estado paradisíaco, casi el jardín del Edén. Luego vamos a ver por qué es el jardín del Edén, este estado paradisíaco marxista, pero marxiano, perdón. Pero esto funciona, este motor de la historia funciona porque la opresión permite que funcione. Y la opresión va a tener que seguir existiendo hasta que cumpla con su objetivo y podamos vivir en el comunismo. O sea, sí nos liberamos, pero finalmente hasta que no lleguemos al comunismo, no vamos a gozar de plena libertad. El reino de la libertad, de hecho, lo dice así Marx, ¿no? Así que es importante que no perdamos de vista todas estas cosas, sobre todo cuando lleguemos a Simone Weil, porque ahí vamos a tener una crítica importante al marxismo. Bueno, vamos a distinguir, se distingue comúnmente dos cosas. Se distingue a Marx, esto debí decírselos antes, una disculpa, a Marx de los marxistas. Una cosa es lo que pensó él y otra cosa es lo que ya surgió después de él. ¿Ok? Entonces todo lo que tiene que ver con Marx es marxiano y todo lo que tiene que ver con las corrientes que se originaron a partir de su pensamiento es marxista. Y surgieron muchas, ¿no? Por ejemplo, ya en la Rusia de los 1900, por ejemplo, está el marxismo-leninismo, cuando Lenin aporta sus propias teorías y su propia experiencia de la revolución. Luego está el marxismo trotskista, de Trotsky claramente, el marxismo stalinista, que será el que va a regir durante tantos años en la Unión Soviética, el marxismo feminismo, que también hay sobre eso, también hay un poco sobre eso, el marxismo de Rosa de Luxemburgo, etcétera, 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 ¿no? O sea, van a surgir 3.420 marxismos, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos muchas cosas aquí y solo hemos revisado el primer párrafo del manifiesto comunista. Repito, la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases entre opresores y oprimidos. Esta lucha de clases, esta opresión es el motor de la historia y no va a poder ser eliminada hasta que lleguemos al pináculo de la historia humana, que será el comunismo, lo cual nos quiere decir que para conquistar el poder es necesario, se lo pongo aquí con mayúscula, es necesario, perdón, no, la conquista del comunismo, perdón, me equivoqué. O para llegar al comunismo, ay, perdón, es que tengo aquí mis notas más revueltas. Para llegar al comunismo es necesario la conquista del poder. Y esto solo se puede hacer mediante la revolución y la revolución armada. Sí, o sea, sí, esto es como de coge tu rifle y que se armen los, como decía el de la harina, ¿no? El sketch este de la harina de YouTube. Que se armen los golpes, ¿vale? Sí es importante una revolución, porque como lo hemos visto anteriormente, la lucha de clases es lo que permite que avancemos. Las revoluciones son los puntos
de, ¿cómo se llama? Estos puntos donde cambiamos de dirección, donde los oprimidos pueden tomar el poder. Para transitar a una sociedad comunista, la única forma es la conquista del poder. Una revolución. ¿Qué tipo de revolución? Sangrienta, sí, pero una revolución que permita que el proletariado, y ahorita vamos a ver quién es el proletariado, tome los medios de producción. Ahorita vamos a ver, bueno, más adelante vamos a ver a detalle qué quiere decir proletariado, qué quiere decir medios de producción, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, seguimos con el manifiesto comunista. En sus primeras páginas pues habla un poco de la lucha de clases. Sigue hablando, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta que llega a la gran industria moderna, a lo que nosotros llamamos como capitalismo, ¿ok? Esto se fortalece, se los he dicho en clases anteriores, el capitalismo, el surgimiento de este nuevo régimen económico, se fortalece en la revolución industrial gracias al surgimiento de la maquinaria a vapor, ¿ok? Y a una migración de los campos a la ciudad y también a las leyes londinenses que prohibían el vagabundeo. Todo mundo a trabajar, todo mundo a producir. Entre más produzco yo como nación, entre más produzco, más poder tengo. Y siempre ha sido así. Se trata de mostrarles a las otras civilizaciones, a las otras naciones, lo poderoso que soy. Por ejemplo, Roma. Roma y esas grandes construcciones que incluso en la actualidad todavía podemos ver, ¿a qué se debían? O esas grandes conquistas, a mostrar poder, a mostrarse más poderosos que las demás civilizaciones. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo en la revolución industrial. O sea, realmente han pasado más de 2000 años después de la cultura romana y el hombre sigue pensando que su nación tiene que mostrar poder ante las otras naciones, ¿sí? La gran industria moderna destrona a la manufactura y a la clase media burguesa. Cede el sitio a los magnates industriales, a los jefes verdaderos de ejércitos industriales, a la burguesía moderna. ¿Qué es lo que permite que surja el capitalismo? Pues el paso de la manufactura a la producción industrial. Acuérdense un poco, ¿no? Una sola persona hacía un zapato, pues no lo sé, en 2 o 3 semanas. Un par de zapatos en 2 o 3 semanas, ¿no? Gracias a la aparición del trabajo en cadena, entonces una sola fábrica con muchos trabajadores, cada uno de ellos realizando una función específica y la misma, puede crear unos, pensemos en ese entonces, ¿no? Unos 50, 60 pares de zapatos a la semana. Yo no sé ahora cuánto sea la producción, por ejemplo, de Flexi, pero no es de un zapato cada 4 semanas, ¿no? Así que precisamente el paso de la manufactura a la producción industrial fortalece este nuevo sistema económico que es el capitalismo. ¿Vale? Bueno, si tenemos dudas, comentarios, preguntas, si está muy chaira la clase, pues me escriben, por favor, ¿ok? Ahora, esta aparición del régimen capitalista, pues no es de la noche a la mañana. Acuérdense que las cosas pasan con cierta lentitud. Tuvo que haber un largo desarrollo desde la Edad Media hasta la constitución de los medios industriales, como pues sencillamente inventar las máquinas a vapor que permitieron el desarrollo industrial, ¿no? Una serie de revoluciones en los modos de producción y también en la forma de comunicación. También afectó mucho la comunicación.
Quiero ver cómo vamos de tiempo. Que ya la garganta me está. Bueno, ok. Aparece, gracias a este tránsito, dos clases sociales nuevas, que será la burguesía y el proletariado. Vamos a ir definiendo cada uno, burguesía, vamos a ir definiendo cada uno de ellos a lo largo de nuestro curso, pero básicamente vamos a definir al proletariado como la clase que se enfrenta al capital. Los poseedores de la fuerza de trabajo. Vamos a ver esto más claro después. Si no entienden un poco a qué se distingue todo esto. Sí, ese es el proletariado. La burguesía son los dueños de los medios de producción. ¿Ok? Vamos a decirlo. Slim es burgués y yo que tengo que trabajar para comer, soy proletariado. Los pobres y los ricos. Los que son dueños de las fábricas y los que trabajan en las fábricas. Eso es, ahí está, fácil, sencillo, claro y distinto. Y los burgueses pues se dedican a ser bellos y a gastarse su dinero, ¿no? O sea, ellos mismos pues están ahí siendo guapos, mientras que el obrero pues trabaja en las fábricas e incluso se ha convertido en un accesorio mismo de la máquina. Eso es preocupante, ¿no? Porque en estos lugares donde se trabaja a destajo, el obrero solo realiza una acción y entonces se convierte en un accesorio más de la máquina. Ahora, algo muy importante que también pasa en el manifiesto comunista es que Marx determina que el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Aquí los únicos que pueden hacer la revolución son los proletarios, la clase trabajadora. El avance de la historia hacia el comunismo solo puede venir por parte del proletariado, por parte de los trabajadores. La revolución corresponde al obrero. Y ahí están estas canciones chairas de, Escape, creo que se llama ese grupo español, ¿no? Viva la revolución, algo así, tiene una canción así, ¿sí? Pues está muy influenciado por el pensamiento de Marx. La condición para que la clase burguesa siga aumentando su poder es la acumulación de riqueza. Y riqueza entendida, ya saben, como lo revisamos en la primera parte del Capital, riqueza entendida como la acumulación de mercancías. Mercancías como un objeto exterior que satisface necesidades reales o inventadas. Esto lo vimos la clase anterior, ¿vale? Entonces, la burguesía tiene el objetivo de acumular la riqueza en manos de particulares. Llámese Carlos Slim, llámese Azcárraga Gallán, llámese el otro, el de TV Azteca, que no me acuerdo cómo se llama. Quieren formar y ampliar el capital, el dinero que ellos tienen, ¿sí? No solamente tienes que tener dinero, sino que tienes que generar, tienes que hacer que aumente y aumente y aumente cada vez
Ese es su propósito. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que hace que el proletariado sea proletariado? ¿Y qué es lo que permite, ya lo habíamos visto en las sesiones pasadas, la aparición del capitalismo? El trabajo asalariado. Yo trabajo y percibo un sueldo. Eso es lo que permite la acumulación de riqueza, el surgimiento de la burguesía, el surgimiento del proletariado. Y claro, con todo esto, el nacimiento y fortalecimiento del capitalismo, el trabajo asalariado, el hecho de que yo practique alguna actividad y reciba un valor económico. Pero ya vimos en las clases anteriores que ese valor lo que hace es, pues, le pone un precio a algo que no lo tiene, que prácticamente es mi vida, ¿ok? Bueno, ya nada más para acabar, vemos cómo vamos de tiempo. Pues sí, ya vamos a tener que ir cerrando. Y aparte ya me estoy quedando sin garganta. A la máquina se le incorporó, que tengo aquí todos mis apuntes, a la máquina se le incorporan mujeres y niños sin más, no les importaba. O sea, insisto, es un sistema rapaz que quiere acabar con la vida humana. Y bueno, lo que va haciendo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es precisamente hacer una propuesta de cómo erradicar el capitalismo. Ellos le dan un papel principal al Estado. ¿Sí? Acuérdense que parte importante del capitalismo y posteriormente el liberalismo y neoliberalismo es la separación entre Estado y poder económico. Al contrario, Marx, Engels y muchos de los que surgirán después, Lenin, Trotsky, no Trotsky no me parece, pero Stanley sí, van a dejar que la tarea de regularización económica, intelectual, cultural, etcétera, etcétera, radique única y exclusivamente en el Estado, ¿no? Marx da una serie de puntos para salir del capitalismo en el manifiesto, como la expropiación de las propiedades privadas, terminar con la propiedad privada y que todo pase al Estado, la abolición de la herencia, para que ya no se peleen por los terrenos de la abuela, lo cual estaría muy bien. La centralización del crédito en manos del Estado, centralización de los medios de transporte en manos del Estado, la multiplicación de fábricas nacionales y los instrumentos de producción. No está en contra de que se produzca, sino que se produzca para que unos se enriquezcan y otros se empobrezcan. Trabajo obligatorio. Está bien que trabajemos, especialmente los agricultores. Desaparecer gradualmente las diferencias entre el campo y la ciudad. Y por último, educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo en la fábrica para los niños y fortalecer la educación. ¿Ok? En la tercera parte del manifiesto nos habla un poco de la historia del socialismo para que ustedes vean que no aparece con Marx, pueden revisarlo, es muy pequeño y bueno, el último párrafo es más que conocido. Los comunistas consideran ominoso disimular sus opiniones y proyectos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo podrán conseguirse con el derrocamiento violento de todo orden del pasado. Ya pueden temblar las clases dominantes con la idea de una revolución comunista.
Los proletariados solo pueden perder sus cadenas. Tienen todo un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos, ¿no? Es un llamado a la guerra, es un llamado a la revolución, ¿por qué? Porque el proletariado solo puede perder sus cadenas. Realmente, pues si no tenemos posesiones, no se puede perder un poco más allá de eso, ¿no? Marx en el Manifiesto y posteriormente en el Capital cree que el capitalismo tiene un final muy cercano, cree que pronto vendrá esa revolución y que pronto acabará. Estas revoluciones comunistas se llevan a cabo a principios del siglo XX, ¿sí? Tenemos la revolución cubana que ya pasó a mediados 1950 y algo, pero la revolución rusa es el mejor ejemplo, ¿no? Que se llevó a cabo en 1917, en octubre de 1917. Entonces, va a tardar un poco para que se lleve a cabo la revolución que soñaba Marx y bueno, contra lo que él decía, pues el capitalismo no terminó pronto, por el contrario, se sigue desarrollando de una manera brutal e incluso, tal y como lo podemos ver, con facetas mucho más voraces como lo es el neoliberalismo, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de las crisis económicas y pues inevitablemente la crisis y la recesión tremenda que se nos viene. Pero vamos a dejarla por ahí. No me queda más que darles las gracias y nos vemos la siguiente sesión. Recuerden que ya no tenemos 9, sino que vamos a tener ya 10 sesiones, así que pues vamos con mucha calma. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos el próximo viernes. Y para el río, desde hoy estás despedido.